¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Matergia. Y bueno, nos encontramos ahora con el autor del libro, el matemático Sergio Huanca Iruri. También es colaborador de bastantes revistas acá que tiene que ver con el mundo andino, con el estudio de la matemática. Y bueno, vamos a hablar sobre su más reciente libro, que es Semiótica Arquetípica de la Matemática Inca. Evolucionó el ábaco a partir del quipu. Bueno, vamos a centrarnos en este libro y ya está con nosotros el profesor Sergio Huanca. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, profesor. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Estoy al tanto de la pregunta que quieres hacerme. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y es verdad, bueno, aquí dice, ¿no? Tenemos como una primera viñeta. Van a ir viendo también algunas viñetas, tenemos algún apoyo. Bueno, los hindúes no crearon la numeración moderna, la copiaron. ¿De quién? De los matemáticos pre-incas, precolombinos. Esto a raíz de que, o sea, la matemática más antigua, ¿de dónde procede, profesor? Bueno, yo estoy convencido de que la matemática evolucionó a partir del quipu. Por ejemplo, John Locke es un historiador de la ciencia norteamericano que sostiene que el quipu era un ábaco textil. Y eso coincide con lo que afirma Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, cuando describe al quipu, hace una descripción del quipu como que estuviera describiendo un ábaco. Porque en los comentarios reales ahí dice de que los primeros nudos eran las unidades, los siguientes nudos eran las decenas, luego los siguientes nudos venían las centenas, luego venían las unidades de 1000. Prácticamente Garcilaso de la Vega está describiendo el quipu como que fuera un ábaco, ¿no? Y eso para mí fue una novedad, saber eso, ¿no? Y otra cosa, en el dibujo de Guamán Poma de Ayala que vemos en la pantalla, ese dibujo es antiguo, más o menos tiene una antigüedad de casi 450 años. Eso lo hizo un cronista inca que se llamaba Guamán Poma Ayala, ¿no? Pertenecía a la nobleza incaica. Entonces él representó un ábaco incaico que está en forma de cuadrícula, de color amarillo, y lo de arriba es el quipu. Pero tiene puntitos, ¿cómo se llama esto? Yupana. Sí, los incas le decían yupana. Como tú te puedes dar cuenta, hay puntos blancos y puntos negros. Claro. En los puntos negros hay que colocar granos de maíz. Y en los puntos blancos no se coloca granos de maíz. ¿Ya? Los incas hacían el cálculo en esos cuadraditos que estás viendo ahí. Usaban granos de maíz o piedras. Dibujaban una cuadrícula en el suelo o en el piso y con esos granitos de maíz o esas piedritas hacían los cálculos. Una vez que obtenían el resultado, lo pasaban al quipu, que era como una especie de disco duro, algo así, como una memoria, ¿no? Podría decirse que ese ábaco, que era yupana, los incas le decían yupana, era el microprocesador, y el quipu vendría a ser algo así como el disco duro, algo así más o menos, ¿no? Eso sería este dibujo que están viendo, la representación del ábaco incaico y el quipu, eso está en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Fue hecho por un cronista inca llamado Guamán Poma de Ayala. Más o menos hace 450 años aproximadamente hizo este dibujo. Sí. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo funcionaba esta yupana, este ábaco incaico? ¿Cómo funcionaba? La lógica de funcionamiento era diferente a la lógica con que estamos acostumbrados. Nosotros trabajamos con la lógica indoarábiga, ¿no? Pero en este caso es una lógica diferente. Mira, yo te voy a explicar cómo funciona un ábaco incaico. En este caso sería una yupana, ¿no? Ya. Esta es una yupana. Exacto, esta es una yupana. Sino la única diferencia está que en lugar de usar granos de maíz, yo estoy usando esto. Porque los incas no lo trabajaron así, sino lo trabajaron de esa forma. Ellos dibujaban una cuadrícula en el suelo y colocaban granos de maíz y hacían los cálculos. También podían trabajar con piedritas, no necesariamente con granos de maíz. Lo vamos a mostrar. Ya. Entonces, mira, ¿cómo era la lógica de funcionamiento? Ahí para que lo vean ustedes, ven, aquí está. Sí. ¿Cómo funcionaba este ábaco de los incas? Miren,
Tenemos que tener en cuenta esto. Mira, yo te voy a hacer la explicación a ti y para que veas si es didáctica la explicación, ¿no? El número de bolitas determina el valor. Por ejemplo, como acá yo tengo una bolita, vale 1. Como acá tengo 2 bolitas, cada uno va a valer 2. 2 y 2 son 4, ¿verdad? Claro. Como acá tengo 3 bolitas, cada uno va a valer 3. 3, 6, 9, ¿correcto? Correcto. Ya, como acá tengo 5 bolitas, cada uno va a valer 5. 5, 10, 15, 20, 25, ¿correcto? Sí. Ya, a ver tú, dime un número cualquiera del 1 a 40, cualquier número, del 1 a 40. El 33. El número 33. Entonces, mire, ¿cómo se forma el número 33? Como ya dijimos, el número de granos de maíz determina el valor de cada grano. Como acá hay 5 granos de maíz, cada uno va a valer 5. 5, 10, 15, 20, 25, ¿correcto? 25, sí. Ya. Luego, acá tengo 3 y 3 son 6. ¿No? Entonces acá tenemos 25 más 6. Tengo 31. 31. Ya. Y 2 acá. Ahí está el número 33. Así no. Ya. Mira, acá tengo 25 más 6, 31. 31. Más 2, 33. 33, ¿no? Ese sería el número 33. A ver, dime otro número del 1 al 40. Del 1 al 40. Ya el 15. El número 15. Todo esto se vuelve 0, ¿no? En este caso, si fuera 0 acá, todos los círculos tendrían que estar de blanco. En este caso, ¿no? Entonces, luego yo... ¿qué número me dijiste? El 15, casi la mitad. 5, 10, 15, ese sería el número 15, ¿correcto? Correcto. A ver, otro ejemplo más. Ya el número 13. El número 13. ¿Cómo se forma el número 13? 5, 10 y 3, el número 13. 13. ¿Cuál es la idea? La idea es de que tú combinando estos de la primera fila puedas formar cualquier número del 1 al 40. Cualquier número. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí tú trabajas con el rango de las unidades, el rango de las decenas, el rango de las centenas y el rango de las unidades de 1000. O sea, tú a medida que vas subiendo puedes llegar a millones. A millones. Claro, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, la base es 40, ¿no? No es digamos, como nosotros estamos acostumbrados en el ábaco indoarábigo. Por ejemplo, decimos 10 unidades, 10 decenas, 10 centenas, 10 unidades de 1000. No, esta base es 40. Base 40. Ya. Mira, tú vas a tener una idea mejor en la siguiente diapositiva. A ver, pasa a la siguiente diapositiva. La tenemos ya, la siguiente diapositiva. Esa es la siguiente diapositiva. Mira, nosotros estamos viendo un número que aparece en el ábaco representado por Guamampoma Ayala, ese dibujo que yo te mostré. Sí. Ahí aparece representado el número 44.331.620, ¿no? 44.331.620. Y ese mismo número representado en el ábaco indoarábigo. ¿Correcto? Mira, 44.331.620. ¿Lo ves? Sí. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo es la representación de ese número 44.331.620 en la lógica de base 10. Lo estamos viendo en la lógica de los mayas, la base 20, y la lógica de los incas, la base 40. El mismo número, con la única diferencia de que en el ábaco incaico, para representar ese número, solamente necesitamos 5 filas del ábaco. Pero en el ábaco indoarábigo necesitaríamos 8 filas. Sí. O sea, mayor cantidad de filas. Mayor cantidad de filas, sí. Ya, y en el ábaco maya necesitaríamos 6 filas para representar ese número. Ese mismo número, o sea, el número 44.331.620. Ok, recién entiendo. Y si tú miras, por ejemplo, en el ábaco indoarábigo, para formar los números aparece una secuencia, una progresión geométrica. Aparece 10 elevado a la 0, 10 elevado a la 1, 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cubo, 10 elevado a la cuarta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la base es 10, ¿no? En el caso del ábaco incaico, tú ves una secuencia: 40 elevado a la 0, 40 elevado a la 1, 40 elevado al cuadrado, 40 elevado al cubo, 40 elevado a la cuarta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la base es 40. Entonces, ¿cómo se forma el número 20? Ahí estás viendo, en la primera fila
se forme el número 20. ¿Cómo se está formando el número 20? Primero aparece, te explico, ¿no? La primera fila, aparece esto. 5 y 5, 10. Ahí está el número 10. Luego aparece estos 3 de acá. 3, 6, 9. Tú suma. 10 más 9, 19. ¿No? Más 1, 20. Ahí aparece el número 20. 20 por 40 elevado a la 0 vendría a ser 20. Ahí está el valor de 20. ¿Cómo se forma el número 400? Tenemos el valor de 5, que lo tenemos acá. Luego tenemos el valor de 3. 5 más 3, 8. Luego el número 2. Ahí está. O sea, 5 más 3, 8. Más 2, 10. Y ese 10 multiplicado por 40 elevado a la 1 me da 400. Para formar el siguiente número se sigue una lógica parecida. Entonces, al final, el número se va formando, como tú te puedes dar cuenta. Claro. ¿No? O sea, este ábaco... Es especial, usted lo ha diseñado. Claro, yo lo he diseñado. Claro, este ábaco servía para representar cantidades en el rango de millones. Y con solo 5 filas. Perdón. Podías trabajar con más filas, no hay problema, sino yo solamente lo he hecho con 4. Claro, con 4 filas. Guamán Poma Ayala lo ha dibujado con 5 filas. Yo lo he dibujado, digamos, solamente con 4 filas, ¿no? Para no hacerlo muy grande, ¿no? Para que sea más transportable, porque yo lo hacía con más, ya ocupa más espacio, pues, ¿no? O sea, mira, esto es importante, ¿sabes por qué te digo? Porque los incas con su ábaco podían representar un número en el rango de millones. En la antigua Europa, los griegos y los romanos, con su sistema numérico que ellos tenían, no podían representar un rango de millones con el ábaco, no podían hacerlo. Es más, ellos ni siquiera llegaron a conocer el ábaco, los griegos, los romanos. Ni siquiera. No recién, digamos, los europeos conocieron el ábaco en el año 1200 después de Cristo, cuando el matemático italiano Fibonacci escribió un libro que se llamaba Liber Abaci, que significa el libro del ábaco. Entonces, a partir de la introducción del ábaco en Europa, recién los europeos aprendieron el cálculo aritmético, aprendieron a multiplicar, aprendieron a dividir, porque con números romanos no se puede multiplicar, no se puede dividir, tampoco se puede escribir un número en el rango de millones. Claro. Por eso que Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del Futuro, ¿qué cosa dice Erich von Däniken en ese libro? De que los griegos, cuando empezaban a contar y llegaban al número 10.000, todos los números que estaban más allá del número 10.000 lo consideraban como infinito. Infinito. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenían ese problema. El mismo Arquímedes, que fue el más grande matemático griego, él quería encontrar una solución a ese problema, encontrar un sistema numérico que pudiera, digamos, representar un número en el rango de millones. Y Arquímedes nunca logró encontrar la solución, pero hizo una investigación de eso y escribió un libro que se llama El Arenario, ¿no? Así titulaba el libro, ¿no? Si bien es cierto, Arquímedes, ni los griegos ni los romanos lograron encontrar un sistema de numeración que pudiera expresar un número en el rango de millones, que esos números sirvieran para hacer cálculo aritmético, ellos nunca lograron encontrar ese número. Por eso que los europeos tuvieron que esperar más de 1000 años para que ese sistema numérico recién lo conocieran en el año 1200, cuando Fibonacci llevó los números indoarábigos a Europa, y recién los europeos empiezan a conocer este sistema. Claro. Pero según la historia, el mismo nombre indoarábigo, numeración indoarábiga, la misma, digamos, denominación indoarábiga, nos da una idea de Indo, de India, ¿no? Y claro. Arábigo, de árabe, ¿no? Sí. No porque los árabes lo hayan inventado, sino que simplemente lo difundieron. O sea, fueron, como se dice, los marqueteros, algo así, ¿no? Ya, o sea, qué interesante. Los que hicieron el trabajo de marketing, ¿no? Los árabes. Ya. Pero según los historiadores, dice que este sistema numérico lo inventaron en la India, lo inventaron los hindúes. Ahora, la pregunta que yo me hago, si los hindúes inventaron este sistema, ¿dónde están las pruebas de que ellos lo inventaron? Tenemos, por ejemplo, representaciones de ábacos de la India. Yo al menos no conozco ningún ábaco de la India. No te estoy hablando de ahorita.
Te hablo de hace 400, de hace 500 años, de hace 600 años, ¿no? En el mismo sánscrito, digamos, de hace 500, 600 años, el sánscrito antiguo, no hay palabra para ábaco, no hay. Pero sin embargo, en la cultura andina, en el tiempo de los incas, había hasta 2 palabras para ábaco. Uno era yupana y el otro era taptana. Y eso está en el diccionario de Diego González de Holguín, que fue un sacerdote jesuita que en el año 1600 escribió un diccionario de la lengua quechua, y ahí aparece la palabra yupana, que él dice que sirve para representar números, ¿no? Él dice eso. Y otra palabra, por ejemplo, para nombrar a la yupana sería la taptana, ¿no? Taptana, esa no la sabía. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si los hindúes hubiesen inventado, digamos, la numeración, el número cero, el cálculo aritmético, por lo menos tendríamos, digamos, una evidencia, ¿no te parece? Claro, en el idioma, en algo, ¿no? Claro, en algo. Ahora hay otra cosa, de que los incas, los pre-incas, fueron los únicos que representaron sus números en forma de ábaco. Yo no conozco, por ejemplo, una representación de números en forma de ábaco de los babilonios, de los chinos, de los hindúes, ni siquiera de los mayas. La representación más antigua de números en forma de ábaco es el dibujo de Huaman Poma de Ayala, ese dibujo que yo te dije que de hace... Incluso es más antiguo, claro. Claro, esa es la representación más antigua de números en forma de ábaco. Y como tú te puedes dar cuenta, cuando tú representas un número en forma de ábaco, solamente utilizas 2 símbolos, el círculo negro y el círculo blanco, como tú puedes ver en la figura. Oye, eso me hace acordar a las computadoras también, al lenguaje binario, ¿no? Claro, se relaciona con la representación binaria. Sí, claro. Claro, porque mira, yo en esta figura que tú estás viendo, yo te estoy haciendo loco, sí. Yo te estoy haciendo 2 representaciones de ese número 44.331.620. Lo estoy representando en forma de ábaco, lo que estás viendo ahí. Y como tú te puedes dar cuenta, solamente hay 2 símbolos para representar ese número. Sí. ¿No? Es una representación binaria. Y la de abajo es la representación convencional, o sea, la que nosotros conocemos. Claro. ¿No? Ahí están las 2 representaciones. Pero en la representación binaria, tal como se representa en un ábaco, la civilización andina fue la única que representó sus números en forma de ábaco. Entonces, por eso yo digo de que esta matemática en realidad salió de acá y de alguna manera llegó a la India, porque yo tengo algunas evidencias, quizá en lo que te voy a mostrar más adelante vamos a ver, ¿no? A ver, pasa la siguiente diapositiva. Vamos pasando también, sí. Mira, esta representación de este ábaco incaico, que tú estás viendo en la parte inferior, el ábaco de los incas, que ya te expliqué, es el dibujo de Huaman Poma Ayala, que actualmente se encuentra en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Y en la parte de arriba vemos un ábaco de la cultura moche, ¿no? De los mochicas, que está, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arqueología de Lima. Entonces, ¿qué significa eso? Que este sistema ya fue conocido ya por los mochicas. Los mochicas más o menos surgieron en el año 150 después de Cristo. Fue su época de oro, digamos, ¿no? Pero incluso cuando los incas los conquistaron, todavía los mochicas estaban ahí, tenían su cultura intacta, ¿no? A pesar que ahora la lengua mochica ha desaparecido, pero en la época de los incas todavía la lengua mochica estaba vigente, por eso que escribieron un diccionario de la lengua mochica. Sí, en la siguiente te voy a pasar una diapositiva donde se ve la tapa de ese diccionario. A ver, pasa la siguiente diapositiva. Mira, esto es la lengua mochica. Mira, el diccionario se llama Lengua Yunga o Mochica. Fue escrita por el licenciado Fernando de la Carrera, vicario del pueblo de Reque de Lambayeque. Me imagino que fue un cura, ¿no? Lo escribió en el año 1644, este diccionario. Y ahí él dice, mira, la numeración en mochica, dice, Na es 1, Paj es 2, Koj es 3, Noj es 4, Exilmaetz 5, Texalza 6, Ñite 7, bueno, un poco difícil de pronunciar, ¿no? Pero ya más o menos tú lees ahí, ¿no? Sí.
Mira, ¿cómo decían 10 los mochicas? Mira, ese 0 vendría a ser el soft, ¿no? Sop, ya. Sop. Entonces, como na es 1, entonces si tú querías... Nasop. Si tú querías decir, por ejemplo, 10, decías 1, 0. Pues porque na es 1 y sop es 10. Entonces ahí está 10. Pues. Si tú querías decir 20, decías paj, sof. Como sof es 0, entonces paj es 2, 2 y 0, el 20. Ahí está, ¿no? Entonces, 30, coj, Sop. sof, es como decir 3 y 0, ¿no? Y luego viene el noj, que es 4, y sop 0, 4 y 0, 40, ahí está. Yo no he modificado nada, así está en ese diccionario, como tú te puedes dar cuenta. Sí. O sea, los mochicas conocían, digamos, el 0. Y no solamente conocían el 0, sino ellos tenían noción qué cosa eran unidades, qué cosa eran centenas, qué cosa eran millares. Eso ni siquiera tenía la numeración romana, porque esta denominación centena, millar, es propio del sistema posesional, y la numeración romana no es posesional, ¿no? Entonces, y más adelante yo te voy a dar un ejemplo de eso que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, en este caso de acá, por ejemplo, centenas era palaej y millares era cuno. A ver, pasa la siguiente diapositiva. Pasamos. Mira, lo que nos da una pista esto, y yo gracias al idioma mochica, me di cuenta de que nuestra forma como nosotros contamos, hay una falla, hay un error en el razonamiento. Eso yo no me hubiese podido dar cuenta si no lo hubiese podido comparar con los mochicas. Pero comparando con los mochicas me di cuenta de ese error. ¿Sabes dónde está el error? No deberíamos decir 500, deberíamos decir 500. Igual que en inglés, pues, ¿no? 500. Claro, porque nosotros decimos, por ejemplo, 200, ¿verdad? 200. 300. 300. 400. 400. Luego viene 5. Cientos. 500. Luego viene 600. 600, ¿no? Sí. Pero ¿por qué aparece, por ejemplo, en lugar de 500, aparece 500? ¿De dónde viene eso? Viene de quingenti, que en números romanos es 500. ¿Te das cuenta? Y eso pues, no es posesional. Porque si fuera posesional, en números romanos pues, debería decir 500, ¿no te parece? Por supuesto, claro. Lógico. Pero sin embargo, los mochicas... Sí. Los mochicas, ¿cómo nombraban ese número 500? Lo nombraban así, mira. Exmaetz palaej. Exmaetz palaej. O sea, el exmaetz es 5 y palaej es 100. Ese sí es posicional. Claro, eso sí es posesional, porque ellos para decir número 500, ¿cómo decían los mochicas 500? Decían 500. 500, eso es posesional. ¿Te das cuenta? O sea, prácticamente los mochicas ya tenían el sistema posesional. Porque la numeración indoarábiga, o sea, la numeración que nosotros manejamos, es una numeración posicional. Solamente la numeración posesional maneja el 0, y al tener el 0 prácticamente se puede hacer cálculo aritmético. ¿Qué te parece? ¿No? Inédito. Lógico. A ver, pasa a la siguiente. ¿Ya? Mira, este es otro ejemplo, miren. Mira, otro ejemplo de la posicionalidad es el número 5000 en numeración mochica. ¿Cómo decían los mochicas el número 5000? Decían es el maetz kuno, ¿no? Kuno es 1000. Y nuevamente aparece el sistema posesional. Sí, pues sí, nuevamente. Pero sin embargo, los romanos, para nombrar el número, digamos, ese número 5000, ellos lo nombraban, dibujaban una B y una rayita encima. Eso no es posesional. Claro, eso es arbitrario. Claro, eso no es posesional. O sea, prácticamente los mochicas, que eran pre-incas prácticamente, ya tenían un sistema muy superior a la numeración romana. Imagínate, los europeos hasta el año 1200, la mejor numeración que ellos tenían era la numeración romana, no tenían otra numeración. Pero sin embargo acá los mochicas ya tenían un sistema numérico más perfecto.
¿no? Entonces, si tú tienes alguna duda, yo te puedo pasar el diccionario para que tú mismo lo revises. No puedo poner más detalles porque la conversación se prolongaría horas, ¿no? No, sí. A ver, pasa la siguiente Queremos diapositiva. llegar al meollo del asunto, pero se entiende. Claro, se entiende, ¿no? Bueno, mira, lo que tú ves acá en esta figura, yo estoy convencido de que el ábaco evolucionó a partir del quipu. Y este es el ejemplo. Mira, si tú tensas un quipu y las cuerdas del quipu empiezan a colgar y toma la apariencia que pareciera un ábaco, en este caso imagínate que esos nudos que estás viendo ahí en la parte superior izquierda, imagínate que esos nudos ya no son nudos, sino son bolitas movibles, igual que el ábaco, ¿no? Claro. Entonces ya te estarías imaginando, caramba, un ábaco estarías diciendo, ¿no? Como Garcilaso de la Vega decía que los primeros nudos eran las unidades, luego los siguientes nudos eran las decenas, luego venían las centenas, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente eso ya era un ábaco. Por supuesto, claro. Claro que estaba quieto, fijo, ¿no? Claro. Porque era el resultado en realidad, claro, pero se entiende. Lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Europa, los primeros ábacos que aparecieron en Europa en realidad eran de lana, pero no tenían nudos. En lugar de nudos tenían las cuentas movibles, o sea, lo que llamamos las bolitas. ¿Y en qué año fue esa aparición? En el año 1200, cuando Fibonacci introdujo el ábaco. 1200, ok. En el año 1200. Posteriormente el ábaco ya se convierte en eso que estás viendo ahí, ¿no? O sea, ya algo más fijo, más... Yo pensé que a raíz de que va Garcilaso de la Vega se copiaron, ¿no? Puede haber habido un... No. El ábaco, digamos, que tuvieron los europeos, el ábaco que tuvieron los europeos, fue un ábaco, según ellos, que lo trajeron los árabes de la India. Claro, lo que ya nos contó al inicio, ¿no? Sí. ¿No? Algo así, más o menos. A pesar que no hay evidencias de ábacos hindúes, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá llegado ese conocimiento a Fibonacci, ¿no? De repente, directamente ha llegado de acá, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero... Porque si lo hubiesen aprendido los hindúes, por lo menos debería existir evidencias del ábaco hindú. ¿Cómo si lo hay acá? Claro. Como si lo hay acá. Acá sí tenemos cientos de ábacos acá. Hay cientos de ábacos, o sea, porque el quipu es un ábaco, se puede decir que es un ábaco pasivo, ¿no? Y el otro es ábaco más movible. Ahora tú me dirás, y el otro, la yupana, ¿y por qué no hay ejemplos de yupana? Es muy simple, porque la yupana simplemente hacían una cuadrícula en el suelo, dibujaban el dibujo y ahí hacían los cálculos. O también podían hacerlo en el piso, ¿no? Hacían un dibujo. Entonces eso no era necesario, digamos, tener una máquina, un dispositivo, una tabla. Claro, sino simplemente lo hacían, porque yo he hecho la prueba. Por ejemplo, he dibujado una cuadrícula en el suelo y ahí he empezado a hacer cálculos con piedritas, con granos de maíz. ¿No? La misma palabra ábaco, eso es quechua. ¿Sabes? A ver, ¿por qué es quechua? Ya, mira, a ver, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Justo, ya está. Ese es el ábaco más antiguo, 4.500, perdón, es el quipu más antiguo. 4.500 años de antigüedad, según el carbono 14, fue encontrado en Caral. Caray. Ya, a ver, pasa a la siguiente diapositiva. Ya, mira, la clave de la etimología de la palabra ábaco está en la lengua quechua. Este es un diccionario de la Academia Mayor. ¿Qué cosa es agua, según el diccionario de la Academia Mayor de Cusco? Agua es tela urdida, hilos preparados en proceso de tejido. O sea, el agua vendría a ser una cuadrícula que forman los tejedores con la lana. Eso vendría a ser el agua. Y la palabra, digamos, aco, ¿qué cosa es aco? Aco, ¿qué cosa es? Aco es arena, es tierra. Por eso que decimos pechaco, ¿no? Chaco es esa arcilla blanca que la gente come con la papa mezclada. Chaco. Es como decir tierra blanca, algo así, ¿no? Porque aco en quechua es tierra. Y justamente esto se relaciona con la etimología de la palabra ábaco, porque según los matemáticos, la palabra de ábaco viene de abac, que en idioma fenicio dice que significa arena. ¿Ya? Entonces, digamos, entonces acá en el quechua, por ejemplo, si nosotros asumimos de que agua es la cuadrícula que forman los tejedores, de ahí viene la palabra aguayo, que es el tejido, ¿no? En quechua. Aguayo, claro. Claro, viene de agua. Agua es la cuadrícula que forman que estás viendo ahí. Y si juntamos la palabra agua con aco, te da aguaco. Aguaco. Claro, y tú te das cuenta de que esa palabra abaco está saliendo del quechua. Tela arenosa, tejido arenoso.
Y bueno, Awaki Unku, decoración triangulada, bordado, pintado, o sea, pucha, sí, claro, como que todo se relaciona. se relaciona, exacto. Sí. Ahí lo están viendo ustedes también, claro. Claro, a ver, pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Pasa a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya, ahí está la etimología. Mire, en el inglés es bien interesante, por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, en inglés thousand, mil, la palabra sand en inglés, ¿qué significa? Arena, ¿verdad? Arena, sí. Claro, o sea, está relacionando el número 1000 con la arena, o sea... Y con el ábaco. Claro, o sea, y eso tiene que ver con el ábaco. Y en el quechua está. Claro, en el quechua está. ¿Por qué? Porque el ábaco se dibujaba, el ábaco era un dibujo, era una cuadrícula prácticamente que se dibujaba en el suelo. En la arena. En la arena. Y ahí se hacían los cálculos, usando piedritas o granos de maíz. Y eso también lo dice Fray Luis de Acosta, ¿no? Porque Fray Luis de Acosta fue un sacerdote jesuita que escribió un libro, que la historia moral de las Indias, creo que titula el libro. Ese libro lo escribió en el siglo XVI. Y mira lo que dice Fray Luis de Acosta, ¿no? A ver, sí. Entonces lo voy a buscar esa parte. A ver acá. Dice, a ver, voy a leerlo esa parte. Sí, pero lo esperamos. Fray Luis de Acosta. Todo se edita. Sí, dime. Dice, hay que verlos a ellos empleando una suerte de calculador. Así que para ejecutar cálculos difíciles, al modo que lo hace un calculista empleando pluma y papel, estos indios tienen unos granos de maíz. Colocan un grano aquí, otro por acá, uno allá, 8 en cualquier lugar, entonces mueven un grano aquí y allá, y el hecho es que ellos son capaces de completar el cálculo sin cometer el mínimo error. En el considerar a personas así como salvajes o poco ingeniosos, dejemos a cada cual con su juicio. Personalmente considero que su modo de calcular es superior al nuestro, ¿no? Entonces prácticamente este cronista vio cómo los incas hacían un cálculo aritmético usando un ábaco, ¿ya? Por eso en el libro que escribieron de la historia de la matemática, que este es el libro, la historia de la matemática, que fue editado por la revista Time y la revista Life, habla del ábaco incaico. Yo quisiera que tú mismo lo leas, ¿no? Lo puedes leer acá o también acá, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es el ábaco de los incas. El ábaco de los incas. Sí. Las cuentas en el Imperio Inca del Perú, siglos XII a XVI, las llevaba el denominado Gran Tesorero, utilizando un ábaco con granos de maíz abajo. Trasladaba después sus resultados a una larga cuerda. Los nudos hechos en los cordeles hacían posible tener un registro permanente de los impuestos, los gastos y las estadísticas vitales. Claro, prácticamente en este libro está reconociendo que los incas tenían un ábaco. ¿No? Y lo incluye en casi la página 13, o sea, el inicio de la historia de la matemática. Sí, este libro, digamos, como yo les dije, no fue escrito acá en el Perú, esto fue escrito en Estados Unidos. Y, wow. ¿no? Entonces, bien claro dice acá, dice que el gran tesorero utilizaba un ábaco con granos de maíz. Un ábaco, es claro ahí. Es claro, porque si tú vas a un diccionario, definición de ábaco, ¿qué es un ábaco? Sirve para hacer cálculo aritmético. Wow. Y para representar números. Sí. Correcto, entonces prácticamente está reconociendo que los incas sí conocieron el ábaco, ¿ya? Y no solamente los incas, ¿no? Lo que estos investigadores, por ejemplo, no se han dado cuenta, que ya los mochicas tenían el ábaco. Y si nos vamos más atrás, ya en Caral, hace 4.500 años, ya tenían ya el quipo. Y si tenían el quipo, tenían la yupana. Ya deben haber tenido la yupana. Imagínate, o sea, la yupana tiene 5.000 años. Algo así más o menos. O sea, no, claro. Prácticamente los peruanos... Y compite con los hindúes en antigüedad. Ahí ya competiría con los hindúes. Por supuesto. Incluso yo diría que es más antiguo. Incluso más antiguo. Ya, yo pienso que compite con los egipcios. A pesar que los egipcios no conocieron el cero, no tuvieron el cálculo aritmético, ¿no? Pero yo creo que ya compite con los egipcios. Claro, pero si los libros hindúes son es de lo más antiguo del mundo, ¿no? ¿Cómo le dicen, no? Los pusaras, bueno, no me acuerdo.
Y ya estaba en Caral, o sea, pueden haber tenido contacto, de acá pudo haber ido allá tranquilamente. Ya existía acá. Por supuesto. Bueno. Claro, mira, por ejemplo, como nosotros tenemos una tradición matemática de hace casi 5.000 años de tradición matemática, eso explica por qué los peruanos son tan buenos matemáticos. Por ejemplo, en la Olimpiada de Tailandia, Sí. La selección matemática peruana logró estar ubicado en el ranking mejor que, tenía una ubicación mejor que los japoneses y que los alemanes. Estaban por delante en el ranking. O sea, la selección matemática de Perú. Actualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando compiten, por ejemplo, los escolares matemáticos con otros países, siempre queda puntero en América Latina, el Perú. Y esto, mira, ni siquiera el Estado apoya. Claro, eso es a lo que íbamos, o sea, es con una educación incipiente. O sea, Claro. eso quiere decir que lo tienen en la sangre. Claro, lógico. Imagínate si el Estado apoyara, pucha, los resultados serían más mejores. Ajá. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que la mejor selección, digamos, de ajedrez de América Latina sea la del Perú? Sí, pues, es verdad. Porque el razonamiento en ajedrez es igual que el razonamiento matemático. Así. ¿Por qué tú crees que los rusos son tan buenos ajedrecistas? Porque son buenos matemáticos. Incluso, digamos, yo estoy convencido que los mejores matemáticos del mundo son rusos. Y también los hindúes son buenos matemáticos, ¿no? Claro, los hindúes también son buenos. Han habido genios ahí en la matemática. Por ejemplo, los mejores matemáticos, los mejores libros de matemática que yo conozco son libros rusos. Ah, rusos también, sí. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos buenos matemáticos, entonces todavía en la sangre ha quedado. Porque yo muchas veces he visto que esos muchachos cuando quieren participar en una olimpiada tienen que estirar el sombrero. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere apoyar, ¿no? Pero si es cuestión de fútbol, ahí sí, ¿no? Apoyan. Pero cuando es de matemática, imagínate la matemática siendo algo tan importante para un país, ¿no? O sea, la matemática es demasiado importante. No, me gusta cómo explica porque nos está haciendo vivir la matemática con historia, con todo, ¿no? O sea, no es una cosa así aburrida, sino es interesante, ¿no? Claro, lógico. O sea, es interesante. Hay de todo, ¿no? Hay idioma, hay historia, Hay de todo, sí, tienes que... Ahí pasa la muy bien, sigamos, sí, por supuesto. Ya, mira, la palabra calculadora, que nosotros lo usamos, por ejemplo, bastante la palabra calculadora. ¿De dónde viene? Calculadora viene de cálculo. ¿Y qué es cálculo? Es piedra. ¿Sí o no? Sí. En latín, ¿de dónde viene la palabra cálculo? Viene del latín, de cálculo. Cálcula en latín es piedra. Piedra. De ahí viene, tienes cálculos, ¿no? Dicen, o sea, tienes piedrita. Tienes una piedra, claro. Claro, tienes una piedra. Pero la palabra, digamos, cálculo, calcu, que es cálculo, o sea, piedra, calcu, eso también se puede relacionar con el quechua, ¿no? Porque en quechua, por ejemplo, la palabra calca quiere decir guijarro. ¿Qué es guijarro? Es una piedra, pues. Por ejemplo, acá yo tengo un libro de topónimos quechuas del Perú. Y hay una ciudad en el departamento de Cusco que su nombre es Calca. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y de dónde viene la etimología de Calca? A ver, tú mismo. A ver, sí, yo quería leerlo. Calca. Ahí, agárramelo. Calca, departamento de Cusco, provincia de Calca. De Calca, guijarro, residuo de piedras labradas. Luego, lugar donde ello existe. Claro, ¿ves? O sea, te estaba dando a entender que Calca significa guijarro en quechua. Claro, Calca. Piedras. Claro, piedra. Y calcu, de latín, es casi parecido. Sí, es muy parecido. Incluso hay un apellido italiano, Calcaterra, Calcaterra. de la tierra de Calca. De la tierra de Y Calca. me imagino que en Italia debe haber un pueblito que se llama Calca, ¿no? Porque hay muchas ciudades, digamos, en Italia que parecen quechuas, ¿no? Por ejemplo, Pisa, parece que fuera Pisa, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, Ancona, eso es en Italia. Parece que fuera Ancón, ¿no? Ajá, sí. Tú tienes algunos nombres. A los montes Apeninos, ¿no? Que eso es en Italia. Parece que dijera Apunina, ¿no? Que Apu es montaña en quechua. Ajá. Y Nina es fuego, ¿no? La montaña de fuego, algo así, ¿no? O sea, la misma palabra Roma, muchos lo relacionan con Rumi, que en quechua quiere decir piedra. Y piedra es la metáfora de lo eterno, lo que dura por siempre. Por eso a Roma le decían la ciudad eterna, ¿no? Qué interesante, ¿eh? ¿No? Entonces, hay un montón, digamos, de palabras, digamos, de ciudades de Italia, pueblitos de Italia, que parecen nombres quechuas, como que me diera la impresión de que
al llegar la matemática, por ejemplo, a Europa, a la India, llegó también la toponimia, llevó la toponimia, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con los etruscos, porque se dice que quienes fundaron Roma fueron los etruscos. Claro, que, sí. que eso también podría decir uturusco, ¿no? Es una palabra quechua, pero analizarlo eso ya toma tiempo, por eso mejor para otra oportunidad. Ya está bien, pero ya queda ahí ya la... queda como inquietud, ¿no? Ya, a ver la siguiente. Vamos, sí, por supuesto. Mira, la matemática de los incas puede ser relacionado con una representación geométrica que tiene que ver con la serie Fibonacci. La misma palabra pacha, tiene dos significados. Pacha significa tiempo, el tiempo sería la aritmética, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pacha también significa tierra. Sí. De ahí viene Pachamama, ¿no? Sí. ¿Y qué cosa es tierra? Tierra es geometría. La palabra geometría viene de geo, que en idioma griego quiere decir tierra. Claro. O sea, ¿qué significa? La palabra quechua pacha significa geometría y significa aritmética, las dos cosas. Y eso tiene que ver con la matemática de los incas, porque la matemática de los incas se puede representar en forma aritmética y en forma geométrica. Ya te expliqué cómo se representa en forma aritmética, antes te hice la explicación. Sí. Ahora vamos a ver cómo se representa en forma geométrica. Mira, en esa figura que tú estás viendo, tuve en los cuadraditos amarillos, tú ves el número 25, ¿verdad? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, sí. El número 25. ¿Cuál es el número 25? Son estos de acá, pues. O sea, justo está de amarillo también, mira. Aquí está de amarillo, acá también está amarillo, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25. ¿Correcto? Sí. Ya. El siguiente. ¿Qué número ves en los rojos? Los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, justamente acá está el número 9. Ahí, 3, está bien. 6, 9. ¿Correcto? Sí. Ya, en el siguiente, ¿qué número ves? Ya el 4. El 4. Acá está el número 4. El verde. 2 son 4, ya. Ajá. En el siguiente, ¿qué número ves? 2. No, primero el 1 y luego el otro 1. Ah, ya, entonces sería 1. 1. Y el... Ya. Y el otro 1 es el que completa la base 40. ¿Por qué? Porque si tú sumas todo eso, ¿qué número te da? Te da el número 40. Porque mira, acá tú tienes 25. Acá tienes más 9. No es cierto, está bien, ¿no? Claro, te da el número 40. Porque mira, si tú sumas 1, 2, 3, 4, 5, acá tienes 5 y acá tienes 8. 3, 6, 7, 8. 8 por 5, 40. Claro. Y sabes que esto tiene que ver con esta lógica de acá, mira. Si tú agarras, por ejemplo, sumas 1 más 2, ¿cuánto te da? 1 más 2, 3. 3, acá está el número 3, 1, 2, 3. Ah, ya, acá Suma está. esto de acá. Ya. Sería 2 más 3, 5. 5. Y así continúa. Ok. Y mira, esto tiene que ver con esto de acá. Te lo voy a explicar mejor en la pizarra. Los números Fibonacci se forman así. Empezamos con el 0 y el 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Un hito más. ¿Ya? 8 más 13, 21. ¿Correcto? Ya está. Ahí puede continuar, pero de ahí no va, mejor lo dejo. A ver, un hito más. 4, 34 acá. Perfecto. Bien, si yo elevo, por ejemplo, esto 1 al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1, ¿verdad? 1 al cuadrado también me da 1. 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 5 al cuadrado, 25, ¿correcto? Ya, listo. Ahora sumemos 25 más 9 más 4 más 1 más 1, 40. Esa es la base del sistema matemático de los incas, la base 40. O sea, y esa base 40 que está representado en forma geométrica en esos cuadraditos que te he mostrado. Acá está el 1 para el cuadradito
para el cuadrado negro, el otro 1 también para el cuadrado negro, Ah. luego el número 4 sería para los cuadraditos verdes. Ah, ya no era que se sumaban, cada uno era independiente, Sí. ahora ya tenemos por qué. Claro, el número 9 son los cuadraditos rojos. Rojos y el 25 era el cuadradito amarillo. El cuadradito amarillo. Puede continuar, ¿no? Digamos, pero en el caso de los incas solamente usaron estos primeros. Para su finalidad, que era lo Sí. que querían. Y esto tiene que ver con la lógica que está en la naturaleza, la matemática que está en la naturaleza, ¿no? Lo que yo les había explicado, esta lógica de la lógica Fibonacci, que está en la matemática de los incas, el número de oro, porque se basa en el número de oro, eso está en las piñas, está en los girasoles, esos números. Yo les expliqué de que, por ejemplo, el número 8 y 13 forma parte de los números Fibonacci. Y mira, si tú miras, cuentas de, digamos, estos de acá, son 8 en este lado. Sí, ¿Ya? Y si tú sumas este 8 más este 5 te da 13, ¿verdad? sí. Entonces acá tenemos el número 8 y el número 13 representado en estos cuadraditos. Y ese número 8 y 13 está en la piña. Porque si tú agarras las espirales que tiene la piña, porque tiene espirales horario y espirales antihorario. En una dirección hay 8 espirales y en otra dirección hay 13 espirales. Ah, por eso es Claro, así. yo los he contado acá, ¿no? Acá está, ¿no? Sino que no, si yo lo cuento acá no lo van a poder bien porque está un poco pequeño. Pero si ustedes quieren salir de la duda, pueden ver la siguiente diapositiva, a ver. Ah, mira. La siguiente Bien. diapositiva. Ya, aquí está, lo estoy mostrando. Ya, La siguiente diapositiva. Ya, ahí está, miren, las espirales horario y las espirales antihorario. Ahí está. O sea, 8 espirales en una dirección y 13 espirales en dirección contraria. Ah, está en la naturaleza. Claro, en la naturaleza está, ahí están las espirales. Esta es la forma geométrica. Claro, esto tiene que ver con la representación geométrica, ¿no? Ahí está, hay espirales en una dirección y espirales en otra dirección, mira. Sí, sí. Yo lo he remarcado ahí para que lo veas un poco mejor. Y el número 34 y 21, que también forma parte de la serie Fibonacci, que tiene que ver con la lógica de la matemática inca, está en los girasoles también. Yo lo he contado, 34 y el número 21. O sea, 21 espirales en una dirección y 34 espirales en dirección contraria. Ya. A ver, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a pasar. La ventaja que tiene este tipo de representación, digamos, de la matemática así en forma geométrica, de que cuando los niños ven esto, les gusta más la matemática, lo ven, digamos, más emocionante, ¿no? Porque tiene estética. Explicarlo la matemática de esta forma. Sí, se entiende mejor. Se entiende mejor, porque la lógica indoarábiga, la numeración indoarábiga es un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito más, Yo lo diría más abstracta, ¿no? artificial, diría yo, pero ¿No? bueno, abstracto. pero esto es más vivo, porque se relaciona con la naturaleza, este sistema matemático de los incas. ¿No te parece? Sí. Lógico. Mira, hay una cosa, de que los grandes matemáticos europeos, por ejemplo, Galileo, Newton, Huygens, Euler, Gauss, Lagrange, etcétera, etcétera, son posteriores al año 1200. ¿Por qué? Porque una vez que la numeración indoarábiga fue introducida en Europa, demoró más de 200 años que el sistema se usara en toda Europa. Por eso que entre el año 0 y el año 1400 casi no hay matemáticos europeos. Hay un periodo de oscuridad. Se puede decir que la introducción del cero y el cálculo aritmético originó una especie de renacimiento matemático en Europa y estimuló la inventiva científica de los europeos. Todo va de la mano. Claro, la misma computación, por ejemplo, las computadoras, la primera computadora, por ejemplo, que apareció, creo que fue la ENIAC, que fabricaron en Estados Unidos, en realidad no era una computadora, era un ábaco electromecánico, porque solamente hacía cálculos aritméticos. Ya, a partir de ahí le empezó a evolucionar la computadora, porque en realidad la computadora es una especie de ábaco avanzado, ¿no? Porque la computadora trabaja haciendo cálculos aritméticos. Claro que los cálculos lo hace en aritmética binaria, ¿no? Ceros y unos, ceros y unos. Esa es la única diferencia, ¿no? Caray, A ver, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Por supuesto. Ya, miren, acá en esta lámina de Santa Cruz Pachacuti vemos una representación del mapa de la Tierra, pero como está muy pequeño, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, la siguiente. Bien, acá aparece la diosa Kali de la India, sosteniendo una cabeza decapitada.
Y esa misma representación aparece en la cultura nazca, una diosa gato sosteniendo una cabeza decapitada, que pareciera como que fueran casi idénticas, ¿no? Sí, porque hasta tiene brazos, este gato parece, ¿no? Por los puntitos, parecen los brazos de la otra. Claro, a ver la siguiente diapositiva. Ahí vemos orejeras que los incas tenían. Esas orejeras ya los usaban en Caral, los caciques de Caral lo usaban. Son idénticas a las orejeras que usaban los bodhisattvas de la India. ¿No? Ahí están los bodhisattvas de la India con unas orejeras idénticas a las orejeras incas. A ver la siguiente. Mira, por ejemplo, en Rapa Nui, los moais tienen orejeras idénticas a la que usaban los incas. Y el sombrero que tienen los incas, un sombrero cilíndrico, se parece a los sombreros cilíndricos de los moais de Rapa Nui, de la Polinesia. Y esos sombreros cilíndricos de la Polinesia, ¿sabes qué nombre tienen en el idioma Rapa Nui? Le dicen pucao. ¿Y qué es puca en quechua? Es rojo. Y qué coincidencia que esos sombreros cilíndricos son rojos. ¿No? Puca. Claro. Ah, mira, sí pues, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia. A ver, pasa a la siguiente diapositiva. Ya, este es en la isla Vinapa, en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Y la piedra inca, el que sí, le dicen, ¿no? Y en Silustán y en Puno hay una construcción idéntica, así la misma estructura que es. O sea, eso está en Silustán y en Puno. La siguiente diapositiva, por favor. Mira, vamos allá. Ahí están los turbantes que usaban los nazcas. Esos mismos turbantes usaban los hindúes también. Ahí están los turbantes. Ahí pasa la siguiente diapositiva. El falo, por ejemplo, en un templo de la India, acá está. Y acá está el falo en Puno, claro, en Incahuyo. En Incahuyo, en Chucuito, ¿no? Sí. Chucuitos, ¿no? Esa es la danza de la destrucción, porque en la India pensaban de que cuando el dios Shiva danza, destruye el mundo. Movimiento era destrucción. El Takion Koi. Y el Takion Koi es la enfermedad, o sea, la enfermedad del baile. Y enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Destruye. La enfermedad es destructivo. Entonces, igual que la India, relacionaban el baile con la destrucción, ¿no? Con la destrucción. Tenía un significado místico, el baile. Wow. ¿Ya? Porque en la India decían que primero el dios destruye para luego crear, ¿no? Recrear. Claro. A ver, le doy uno. Ese es lo que los incas decían, era Ida y Pingala, las dos serpientes, Ida y Pingala, que tiene que ver con el yoga, ¿no? Porque los incas, los hindúes tenían una concepción de que tenían la idea de que el conocimiento era en forma de serpiente que estaba interiormente dormida y cuando despertaba en forma de dos serpientes, ¿no? Una se llamaba Ida y otra Pingala. Y coincidentemente los incas en la cultura chancay representan algo parecido, ¿no? Una serpiente acá y otra acá, emergiendo del cuerpo de... La serpiente representa la sabiduría, ¿no? A los hindúes. Sí, para los hindúes y para los incas también. Para los incas, ya. Por eso que en esta imagen que aparece acá, aparece un ave que está bajando del cielo. El ave representa la sabiduría, por eso que en la antigua Grecia el búho representaba la sabiduría, ¿no? Claro, es el animal del cielo. Claro, la siguiente diapositiva. Voy a obviar esa explicación porque es un poco larga. Ya, miren, los hindúes tienen la costumbre de que cuando se casan se colocan billetes en el cuerpo. Igual hacen en la sierra, aquí en Perú. Claro. Se colocan. O sea, las mismas costumbres, ¿no? A ver otra. ¿Ya? Mira, los hindúes se colocan guirnalda de flores como collar en el pecho. Igual hacen los aymaras. Los aymaras, ahí está Evo. Claro. Que está de moda. Mira, por ejemplo, esto es lo que encontraron. Esto salió en una revista hindú. Salió esta publicación. Dice que habían encontrado similaridades en la India, los incas y los mayas. Los templos sagrados de los incas, los mayas y los hindúes tienen similaridades. Yo he investigado en qué consisten esas similaridades. Por ejemplo, en los templos de la India colocaban grapas de metal para unir las piedras, igual hacían en Tiahuanaco. Claro, en Tiahuanaco con grapas, sí. La otra similaridad era las proporciones entre el largo y el ancho, la altura, la inclinación de los techos, eran lo mismo. O sea, incluso ese hindú que se dio cuenta de eso, descubrió de que las unidades de medida del Vastu Sastra estaban en Machu Picchu. Entonces la pregunta que se hizo Ganapati, que es un arquitecto hindú, ¿quién copió a quién? Dijo él, ¿no? O sea, nosotros nos hemos copiado de los incas o los incas se han copiado de nosotros, algo así. Claro. Y ambas, según la ciencia oficial, no pueden darse. Claro, lógico. Pero ya se están haciendo la pregunta, ¿qué pasó ahí? Claro, imagínate, si ellos, por ejemplo, han tenido digamos, cosas en común,
¿Por qué no su matemática puede haber tenido cosas en común? ¿No te parece? Por supuesto. Lógico, o sea, todo es lógico. Pasa la siguiente diapositiva. Todo es lógico. La misma ciudad de la India, Calcuta, eso es quechua. Calca y Uta. Claro, Alcu es perro en quechua. Uta Uta en aymara es casa. De ahí viene Pepomata, Puma Uta, la casa del puma, ¿no? Puma claro, Uta es casa. Uta es casa. Alcu es perro. Y a calcu, ahora la palabra calcu, si relacionamos con el latín y calca, parece significar piedra, ¿no? Piedra o tierra. Claro, lo que te expliqué de antes, pues calca, calcu. Claro. Piedra. Entonces, si calca es piedra y Uta es casa, la casa de piedra. La casa de piedra. Eso sería Calcuta, que es la segunda ciudad más importante de la India. La casa de piedra. La casa de piedra, ¿no? Que sería el templo de la diosa Kali, porque no es que la ciudad de Calcuta está dedicada a la diosa Kali, porque el nombre mismo de Calcuta es en homenaje a la diosa Kali. La diosa Kali. ¿No? La misma palabra Himalaya, que viene del sánscrito, que en sánscrito significa el agua de arriba, Himalaya, pero eso podría ser Aymara, por ejemplo, Uma Alaya. Uma agua y Alaya arriba. En Aymara Alaya significa arriba. Alaya. Igual que ahí coincide con el sánscrito. Y Uma es agua. Sí, el agua de arriba. Y tiene lógica porque del Himalaya nacen los grandes ríos del Asia. Entonces, ¿quién se ha copiado de quién? ¿Quién se ha copiado de quién? Bueno, hay más similitudes, ¿no? Sino que no puedo explayarme demasiado porque el tiempo también, ¿no? A ver, otra diapositiva, por favor. Retrocede. Por ejemplo, en el libro de Pedro, en el libro que ha escrito Unco, él ha consignado ahí el mapa de la India, que los incas ya lo conocían ya. Está en la lámina de Santa Cruz Pachacuti que les mostré más adelante. Cierto. Claro, ahí está el mapa de la India. Y si tú comparas, por ejemplo, con el Google Earth, aquí aparece la India como una especie de triángulo invertido, y esa misma forma los incas lo hicieron. Ese mapa está en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, por eso que ahí dice Pachamama, que quiere decir planeta Tierra. Y si tú comparas, por ejemplo, el mapa de la India que hicieron los incas con el mapa de la India que hizo Cristóbal Colón, ¿cuál es más perfecto, según tú? El de los incas. El de los incas, ¿no? Porque el que hizo Colón está al medio, ahí. Le falta un pedazo. Le falta un pedazo, está medio deforme, ¿no? Pero el que hicieron los incas se parece más al que aparece en el Google Earth. Wow. ¿No? Entonces, si los incas tenían un mapa de la India, ¿qué significa eso? De que los incas conocían la India. Conocían la India. Si llegaron, por ejemplo, a Rapa Nui, a Polinesia, porque para llegar desde las costas del Perú hasta Rapa Nui es una distancia mayor que la que recorrió Cristóbal Colón para llegar a las Américas. Así es más lejos. Increíble. Claro, o sea, ¿qué significa? De que los incas tenían conocimientos para hacer viajes transcontinentales, ¿no? Entonces, para terminar, no quiero explayarme más en esto. Quizá en otra oportunidad vamos a ampliar un poco más. Sí, tiene que volver a venir, claro. Ya, lo único que yo quiero, digamos, de repente estén interesados en el libro que yo he escrito. Este libro se está vendiendo acá en la tienda de imágenes. Jerusalén 206, sí, acá en Arequipa. Sí, Jerusalén 206. Y los que estén interesados, de repente son de otras ciudades y no puedan adquirir el libro, yo dejo acá en la última. ¿Sí? A ver, aquí está también. En la última diapositiva está. Ya, sí, lo solucionamos. Sí, en la última está la dirección donde me pueden escribir al correo. Vamos a ver. Ya, ahí está, me pueden escribir a ese correo, ¿no? mencaure72@gmail. Si quieren, digamos, adquirirlo el libro, yo veo la forma como enviárselos. Aquí está, semiótica arquetípica de la matemática inca. Evolucionó el ábaco a partir del quipu. Sergio Huanca Iruri, ahí está. Mírenlo. Y es de lujo, ¿no? También es la presentación. Bueno, lo pueden encontrar en el correo electrónico o también acá físicamente está en la tienda de imágenes Jerusalén 206. Junto también, y le mandamos un saludo a Roosevelt Moyo, quien también saca su libro Uncu,
Son dos libros que pueden salir en pack, ¿eh? Pueden salir en pack. Viene por uno y llevan el otro. Antes de terminar, quería hacer una acotación, ¿no? De que mucha gente a veces piensa de que los incas no sabían hacer cartografía. Para hacer el mapa de la India, los incas tuvieron que hacer cartografía. Ahora, un ejemplo de que los incas sabían cartografía está pues en el lago Titicaca, porque el lago Titicaca tiene forma de un gato. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué los incas le pusieron, los incas, los pre-incas, le pusieron nombre Titicaca? Porque según Lodovico Bertonio, Titi es gato, Es gato montés. Y caca es Pie, roca, peñón. Peñón, claro. El peñón del gato, algo así, ¿no? Ajá. Ya, eso está en el diccionario de Lodovico Bertonio, que es un diccionario... ¿Por qué lo nombraron con la forma como la que se ve desde lo alto, no? Ya, de cartografía, ¿no? La única explicación es de que los incas, los pre-incas, hicieron cartografía y por cartografía se dieron cuenta de que el lago Titicaca tenía forma de un gato. Porque ni siquiera el mismo Raimondi, que hizo un mapa con cartografía, también hizo el mapa del lago Titicaca, no logró dar con la forma de gato el Raimondi. Pero los incas ya con su cartografía que ellos tenían, ya dieron la forma del gato del lago Titicaca, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el mapa que estamos viendo que los incas dejaron, que Santa Cruz Pachacutic lo dibujó, en realidad es una copia, porque la original estuvo en una placa de oro en el templo de Coricancha. Esa placa fue destruida por los españoles que tomaron el templo de Coricancha. ¿Te imaginas cómo habrá sido ese mapa, el verdadero, el que estuvo en lámina de oro? Debe haber sido más perfecto. Y los demás mapas que se habrán perdido. Claro, ¿cuántos mapas se habrán perdido? ¿No? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso sería todo, amigo Rafael. No sé si una pregunta más. Muchas preguntas más para terminar, ¿no? Pero bueno, creo que nos ha quedado mucho más claro ahora de qué va el libro. Y hay muchos más misterios en el libro, ¿no? Que van a poder acceder, porque no se ha hablado de todo. ¿Cuánto hemos hablado? ¿Un 10%? ¿Un 30%? Habré hablado solamente un 5%. Sí, nos hemos saltado varias diapositivas que no las han visto. Sí, eran más de 40 diapositivas, pero lo cual solamente hemos mostrado creo que la tercera parte, ¿no? Es que es muy largo, o sea, quizá en una próxima oportunidad vamos a poder... No, pero lo felicitamos porque es muy didáctico y yo pienso que la juventud, los niños, los chicos, esto rápidamente lo pueden captar. ¿O cuál es su experiencia cuando ha tenido oportunidad de mostrarle esto a los niños? Si es que ha tenido oportunidad, o a los jóvenes, ¿les atrae? Una cosa quería decirte. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer esta demostración con niños. Por supuesto que les atrae de una manera pero que ni te imaginas. Y hay una cosa que me olvidé de decirte, de que este ábaco es versátil. Puedes trabajarlo también como base 10. También. Se puede trabajar como base 10. Por ejemplo, yo hago con este ábaco, el ábaco de los incas, yo puedo multiplicar, puedo, digamos, dividir, puedo sumar, puedo restar. Y trabajándolo como base 10, allá no como base 40. ¿Por qué? Porque los incas usaron las dos bases, o sea, la base 10 y la base 40. Lo que más o menos me he podido dar cuenta después de años de investigación es que la base 40 la usaban los astrónomos y la base 10 era de uso civil. Por ejemplo, los moches, por ejemplo, su ábaco era de base 10, ¿no? Claro. Ahora la pregunta que me hago, ¿por qué los incas usaron la base 40? Porque parece que eran uso astronómico. Tiene que ver, creo, con el planeta Venus, porque en 40 años el planeta Venus con la Tierra hacen 5 conjunciones y cada conjunción se produce cada 8 años. O sea que la necesidad de la matemática era para aplicarla a los cálculos astronómicos. Esa fue la necesidad. Claro, porque los incas tenían una astronomía muy avanzada, demasiado avanzada. Y mirando los astros descubrieron la matemática. Qué impresionante. Porque ellos se dieron cuenta de que el planeta Venus, como lucero de la mañana y lucero de la tarde, era un solo planeta. Por ejemplo, los griegos, los romanos no se dieron cuenta de eso. Por eso que al planeta Venus le decían Uru Uru, o sea, la doble luz, porque Uru en el Aymara antiguo significa luz, según Emeterio Villamil Rada. Cuando dices Uru Uru es la doble luz, la luz del lucero de la mañana y lucero de la tarde, ¿no? Claro. Y que actualmente ese término se ha corrompido, ahora existe como Oruro, ¿no? Que es un topónimo boliviano, y también la palabra Ururi, que significa Venus en planeta Aymara. Y Iruri
Es su apellido, ¿no? Profe. Bueno, me imagino que viene de Ururi, pues, ¿no? Que O sea que hasta usted está conectado también por ahí. Puede ser, ¿no? Qué gracioso, ¿no? No me había dado cuenta. Ya. Bueno, Ya, bueno. así cerramos, creo, ¿no? Está Claro, simpático. claro, sí. Tiene que ver, ¿no? Por eso de repente por eso le gustan las matemáticas, ¿no? Claro, sí, hay cosas pues, que yo he inventado, unos juegos matemáticos. Quizá en otra oportunidad te hablaré de eso, Bueno, de unos sí. inventos que he hecho en matemáticas. Inventos matemáticos. Sí, Sí. he estado revisando algunas cosas de esas. ¿Dónde he leído? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya saben, para el libro pueden escribir a mencaure72@gmail.com o en la tienda Imágenes Jerusalén 206, semiótica arquetípica de la matemática inca, ¿no es cierto? Sí. ¿Está bien? Ya, Sí. perfecto. Profesor, muchas gracias. Le agradezco por haber venido y quedamos para una próxima entrevista. Ya, muchas gracias, Rafael. ¿Ya? Hasta otra oportunidad. Hasta Muchas otra gracias. oportunidad. Suscríbanse y compartan el video.